luz de cada uno de los componentes físicos, lógicos o de la arquitectura, yo puedo armar diferentes vistas que satisfacen a diferentes actores dentro de toda esta realidad. El sysadmin o los administradores del sistema van a requerir una visión del proceso de negocio de este tipo. La transacción que sale desde un inicio, en este caso una terminal de agencia de juegos, pasa por una determinada infraestructura de redes, termina en determinados servidores y necesita ver de un pantallazo cuál es el componente dentro de esta infraestructura que está funcionando bien o mal. Es decir, si el cliente experimenta una lentitud en la calidad de servicio de la aplicación, esta visión me estaría diciendo que del lado de la infraestructura no habría que buscar el problema. Sin embargo, la visión que utiliza el gerente de proceso de negocio es diferente, está basada en dashboard que le dicen cómo son los KPIs y cómo son los indicadores del proceso de negocio en diferentes escenarios. Por ejemplo, en este caso es una tarjeta de crédito y está diciendo cada una de las líneas de atención de la tarjeta, siniestros, autorizaciones, transacciones, si están en los niveles adecuados y si no enciende un semáforo. Para eso el PRTG tiene un sensor que se llama de proceso de negocio, donde yo puedo generar un sensor, que en definitiva es un semáforo, que le dice al responsable del negocio si la aplicación que está utilizando en sus aspectos de conectividad, de seguridad, de servidores, y así podría ir sumando más áreas de funcionamiento de la aplicación, están corriendo satisfactoriamente. Si alguna de ellas deja de funcionar o pasa al estado de advertencia, el semáforo pasa a un estado de advertencia, pero se sabe exactamente cuál es el área. Sin embargo, el desarrollador o el arquitecto de la aplicación requiere otro tipo de visión. A partir y parado en el usuario o el cliente de la aplicación, cada uno de los componentes de programación y de la arquitectura que tiene, cuál es el que está funcionando en forma no adecuada. Es decir, si hay un error en la aplicación, detectar dentro de la misma cuál es el componente que está en estado de fallo. Finalmente, algo que, para cerrar esta historia, algo que suele decirse a nadie le importa dónde estuvo el balón, la pelota, sino dónde va a estar. Quiere decir que anticipar es la clave de este problema, porque cuando se produce la falla o el fallo en calidad de servicio, ya el cliente la experimentó, el usuario ya la experimentó. Entonces, la clave en esta arquitectura es anticipar los problemas en alguno de los puntos. ¿Por qué anticipar? Porque en una línea de tiempo el comportamiento del sistema completo y de cada uno de los subsistemas deviene en algo que es una línea de tiempo. Cuando se produce la falla o el error, el usuario empieza a percibir una degradación o un problema de caída del servicio. Hasta que el usuario lo reporta, hasta genera un ticket de acceso, de ingreso al sistema, hasta que el usuario, el responsable de la mesa de asistencia se notifica, hasta que hace la indagación de dónde podría estar el problema, y hasta que lo analiza y lo restablece, esto es una línea de tiempo que produce pérdidas económicas o de calidad. Lo que se trata es con anticipación, por ejemplo, en este caso un sensor que está anticipando que el espacio en disco disponible de una aplicación se va a completar, es traer este tiempo, anticipar el tiempo para que esta ventana de advertencia sea lo suficientemente amplia como para que pueda recomponer los niveles de calidad de servicio. Esto se puede ver mejor si lo asimilamos a un sistema de detección de incendio. En el caso de que yo esté midiendo presencia de humo, lo que tengo son minutos para responder hasta que el fuego consumió la instalación. Sin embargo, si yo empiezo a medir
por ejemplo, presencia temprana de monóxido de carbono o detección de calidad de aire, en vez de minutos voy a tener horas o días para poder reaccionar y hacer la reparación del problema. Siempre la anticipación es mucho más económica que la reparación. Por eso algunas recomendaciones basadas en la experiencia, que es para tener en cuenta a la hora de monitorizar aplicaciones, que es la primera, trabajar interdisciplinariamente. No, esto no lo puede hacer una sola persona. Es necesario que quien comanda o quien sea responsable de implementar un sistema de monitorización se reúna con el arquitecto de la aplicación, los programadores, y se genere un diagrama o path completo por donde circula la transacción para generar lo que se llama en Lean Manufacturing un Value Stream Mapping, es decir, un mapeo del proceso de negocio y de por dónde pasan las transacciones para identificar cuáles son los componentes más críticos. Y un último punto que es, a mayor cantidad de sensores o de puntos de medición, más granularidad, más precisión diagnóstica y menos tiempo para insumir en la reparación del problema. Vamos a ver ahora entonces cómo es en la vida real vamos a presentar un PRTG server, un servidor de PRTG. Este es un dashboard, digamos un mapa que, como verán, está separado, ya lo tengo prearmado para agilizar un poco el webinar y que no perder tanto tiempo. Pero en realidad yo puedo armar diferentes tipos de visiones. Esta es una visión, por ejemplo, de un proceso de negocio industrial, donde tengo un takt time, que es un tiempo de entrega de mercadería a los clientes, y cómo cada uno de los pasos del proceso de negocio tiene asociado un sensor que le dice al responsable si el ritmo de envasado está bien, o está mal, o está en advertencia, o está en fallo, para que pueda revisar ese paso del proceso del negocio. Básicamente, yo tendría que definir, como lo hice en este caso, cada una de las, en cada uno de los layers, la aplicación, qué necesidades sensóricas requiere. Por ejemplo, vamos a definir, en este caso, que la aplicación requiere medir un tiempo, una conectividad, con lo cual tengo aquí los diferentes sensores. Entonces voy a poder agregar un sensor, por ejemplo en este caso sería un sensor de SNMP, que mida el tráfico en una determinada interfaz. Voy a elegir una de las interfaces, la conexión de área local, y voy a crear el sensor. Si fuera una aplicación, vamos al segundo paso, si fuera infraestructura de hardware, quisiera, por ejemplo, definir un sensor que me diga cuál es el uso del procesador. Entonces, yo necesitaría definir uso de CPU. Y para el uso del CPU podría definir, en este caso, el uso del CPU por SNMP. Procesador. Carga de CPU. Para un determinado equipo, en este caso es el que yo estoy usando para demo. Sigamos. Entonces, a nivel de infraestructura de sistemas operativos y de servicios, quisiera definir un sensor que me mida la disponibilidad de un determinado servicio. Por ejemplo, un servicio de LDAP o un servicio de un puerto de comunicaciones, o un rango de puertos de comunicaciones, o un RDP de escritorio remoto, o un servicio de WMI, en el caso de Microsoft. Podría ser un servicio de SNMP si fuera un servidor de Linux. Vamos a esperar a que cargue el sensor. Cuando yo estoy definiendo un sensor en la plataforma de monitorización, no cargo un agente, sino que hago un componente de interrogación, que es el sensor. Y acá yo tengo los sensores que tiene ese equipo corriendo en memoria. Entonces supónganse que esto necesita la aplicación
un controlador de audio. Creo el servicio y ya tengo el componente que me va a medir la disponibilidad del servicio. Y así voy subiendo en cada uno de los puntos. Si fuera la aplicación, podría medir el ejecutable en memoria, cuánto es el recurso, cómo es el uso de la CPU que ese ejecutable tiene en memoria, cuál es el núcleo de la CPU que mejor puedo decir, bueno, cuál es el uso de la CPU, cuáles son los handles, cuáles son las instancias y cuál es el uso del CPU que hace ese ejecutable. Y de esa manera yo voy armando un mapa que me va generando, voy usando los sensores como ladrillos de construcción del edificio de diagnóstico. Podría generar memoria, disco, etc. Una vez que yo tengo eso, vamos a poner el mapa de vuelta. Yo podría agregar a este mapa, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, además de la carga de procesador, el estado de salud del disco. Vamos a tomar el disco y lo desplazamos aquí. Elegimos un icono. Y ya tengo la salud del sistema en relación al hardware que está sustentando la aplicación. Supónganse que la aplicación tiene un servicio determinado, que es el que acabamos, por ejemplo, el de update. Necesita un determinado update. Supónganse que él necesita un determinado servicio, que es el que acabamos de crear. Voy a crear un servicio diferente, que es el que utiliza la aplicación. De esta manera, yo voy a tener una visualización que va a depender del tipo. Cada uno de los componentes, cada uno de los sensores que miden y diagnostican alguna de las capas de la aplicación va a poder ser visualizado de acuerdo al perfil que lo requiera y detectado enseguida cuál es el componente dentro de la aplicación que está teniendo una advertencia o que está teniendo un problema de servicio en este caso. Muy bien, ya vimos la aplicación, cómo la podemos descomponer en áreas funcionales y cómo puedo llegar a determinar a través de los sensores del PRTG cuál es el componente clave. ¿Alguna duda o pregunta que quieran hacer? Hello. Hola. Sí. Sí. Saludos, Luis. Hola. Mi nombre es Luis Juan. Tengo una pregunta respecto al tema de capas. Yo vi cuando tú estabas haciendo el mapa, como que tenías un sensor de IP de blacklist, de DNS o IP de blacklist. Sí. ¿Existe un sensor que se pueda poner para nosotros monitorear la salud de la IP pública de nuestras compañías? Sí, tienes un sensor que es el de DNS. Vamos aquí. Tiene, así como, bueno, aquí yo tengo uno que se llama DNS Blacklist, pero tienes un sensor específico que te dice una IP pública si está bien resuelta para el nombre de dominio. Es un sensor que se llama de DNS. Aquí. Ok. Lo tienes aquí. Son 300 sensores, pero bueno, buscas el que necesitas. Yo aquí utilicé uno que se llama Blacklist para saber si tu nombre de dominio o tu dirección IP está dentro de alguna de las blacklists más comunes, pero si no puedes
utilizar un sensor de tipo DNS que te va a decir si un dominio determinado está bien resuelto. Tienes que apuntarle obviamente al servidor que tiene el DNS, ¿no? Pero si resuelve adecuadamente el registro de DNS. Y sí, lo podrías hacer. Eso es habitual junto con los, por ejemplo, los sensores de certificado de HTTP. Se utilizan para saber si la aplicación sigue vigente con el certificado. Se utiliza un sensor que se llama de certificado de SSH, y te puede decir si la aplicación está... Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí tienes uno. Tienes un chequeo de seguridad de SSL y un estado de vigencia del certificado. Y te dice si cuántos días faltan para que caduque ese certificado. Lo cual es muy útil para aplicaciones que requieren eso. Ok, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ahí los acabo de desmutear a todos. Por si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguno quiere hacer por chat alguna pregunta? Sí, acá bueno, ninguna por aquí. Sí, es muy amplio la monitorización. Puedo llegar a interrogar, por ejemplo, no los mostré, pero en el caso de sensores de IoT, puedo llegar a monitorizar a través de API REST cualquier tipo, o sea, si la aplicación tiene una API REST, así como yo estoy interrogando esto que es una presión de tubería de agua a través de API, invocando a una sentencia de REST que devuelve un JSON y carga un determinado canal, que es el canal es la presión de agua, podría interrogar cualquier tipo de aplicación que me devuelva un JSON con algunos canales y estar monitorizando una aplicación de proceso de negocio. Bien, les agradezco muchísimo su tiempo. Cualquier duda que necesiten, pueden hacer una consulta. Dice ahí Martín, hoy por ejemplo me mandó un mail sobre un disco de storage que está en estado de error. Permite monitorear como BMS Schneider. Sí, bueno, BMS es un sistema de monitorización edilicia. Sí, esto podría cumplir las funciones de un sistema de monitorización edilicia. Tendría que ponerle un conversor de Modbus a PLC, perdón, de PLC a SNMP, que existen en el mercado, y podría convertir a esto en un sistema de monitorización edilicia de una forma muy, muy simple. Muchísimas gracias entonces a todos por asistir. Cualquier inconveniente o cualquier duda, les dejo el mail para que